Viri, ano yan? Ano yan? Hey! Buti! Tony Fabrice! Tony Fabrice! Un sismo de magnitud 7.2 azotó este sábado el suroeste de Haití, dejando al menos 304 muertos y por lo menos 1.800 heridos en el desplome de edificios. El primer ministro Ariel Henry indicó que estaban destinando todos los recursos gubernamentales disponibles para ayudar a las víctimas en las zonas donde los poblados fueron destruidos y los hospitales se encuentran rebasados por la llegada de heridos. El epicentro del sismo fue ubicado a unos 125 kilómetros al oeste de la capital Puerto Príncipe, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se reportaron daños generalizados en la nación más pobre del hemisferio cuando una tormenta tropical se acerca al área. La Agencia de Protección Civil de Haití tuiteó que el número de muertos es de 304, en su mayoría en el sur del país. Los rescatistas y civiles lograron sacar muchas personas de los escombros, afirmó la agencia la tarde del sábado vía Twitter. Agregó que los heridos siguen siendo trasladados a hospitales. Henry declaró un estado de emergencia de un mes en todo el país. En conferencia de prensa, dijo que no solicitará ayuda internacional hasta conocer las extensiones de los daños. Añadió que algunos poblados quedaron reducidos a escombros en su totalidad y el gobierno cuenta con personal en el pueblo costero de Los Cayos para ayudar a planear y coordinar las tareas de respuesta. Subrayó que la Cruz Roja Internacional y hospitales en las zonas no afectadas están ayudando para atender a los heridos y exhortó a los haitianos a unirse. El presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieron un informe por la mañana sobre el terremoto en Haití, de acuerdo con la Casa Blanca. Biden autorizó respuesta inmediata y asignó a Samantha Power, administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional, como la funcionaria senior en la coordinación de las tareas de Estados Unidos para ayudar a Haití. La agencia colaborará en la evaluación de daños y brindará ayuda en la reconstrucción, detalló Biden, que llamó a Estados Unidos un amigo cercano y duradero del pueblo de Haití. Un número creciente de países ofrecieron asistencia, entre ellos México, Argentina y Chile, que se dijeron preparados para enviar ayuda humanitaria. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las Secretarías de Relaciones Exteriores, Marina y de la Defensa Nacional preparar ayuda inmediata para poder enviar al país centroamericano. Los reportes de hospitales saturados se da al tiempo que Haití lidia con la pandemia del coronavirus y una falta de recursos para hacerle frente. El temor también sucede poco más de un mes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, un atentado que llevó al país al caos político. Su viuda, Martine Moïse, publicó un mensaje por Twitter para pedir la unidad del pueblo haitiano. Paul Caruso, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que es probable que las réplicas continúen por varias semanas o meses, y la mayor registrada hasta el momento ha sido de magnitud 5.2. La nación más pobre del hemisferio occidental es vulnerable a los sismos y huracanes. En 2018, un terremoto de magnitud 5.9 dejó más de una decena de muertos. En 2010, un terremoto de 7.1 devastó buena parte de la capital y cobró la vida de alrededor de 300,000 personas. Hacia la tarde de este sábado, la isla había registrado 4 réplicas superiores a 5.0 y 8 por encima de 4.0 grados. El Centro Nacional de Huracanes ha pronosticado que la tormenta tropical Grace llegará a Haití hacia la noche del lunes o primeras horas del martes.
Un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaure el programa Permanezcan en México, que obligaba a las personas que solicitaban asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en México mientras se tramitaban sus peticiones. La decisión del juez da al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden 7 días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el programa. Al iniciar su gestión, Joe Biden suspendió las inscripciones en ese programa impulsado en 2019 por el gobierno de su predecesor Donald Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60,000 migrantes que cruzaron la frontera a esperar en México durante meses sus citas ante jueces migratorios. En febrero, el gobierno de Joe Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el programa y en junio el Departamento de Seguridad Nacional puso fin al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos. El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Donald Trump para su cargo en una corte, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Missouri que habían demandado a la administración de Biden en abril por su decisión de acabar con el programa. Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio, violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los beneficios del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes. El magistrado consideró que el fin de esa política daña los intereses de Texas y Missouri, porque los migrantes que llegan a Estados Unidos en espera de sus citas ante tribunales migratorios pueden recurrir a servicios sanitarios o educativos en el país. Kacsmaryk ordenó al gobierno de Joe Biden restaurar el programa al menos hasta que encuentre una forma de rescindirlo de forma legal y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en Estados Unidos. Si el gobierno de Joe Biden apela la decisión y el litigio se alarga, es posible que la batalla acabe en el Supremo, que en marzo de 2020 ya dio la razón a Donald Trump y le permitió seguir implementando el programa, aunque no entró a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política. En ese caso, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos presentó una demanda contra la política por considerar que violaba las obligaciones estadounidenses en materia de migración y asilo, al enviar a los migrantes al norte de México, donde podían ser víctimas de redes de trata o secuestrados para exigir un rescate. La decisión del juez se realiza mientras los migrantes continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos. En julio, las autoridades estadounidenses detuvieron en la frontera sur a 212,672 personas, la cifra más alta en 20 años. El número de niños hospitalizados por COVID-19 en Estados Unidos alcanzó un récord este sábado de 1,902, mientras los hospitales en todo el sur del país atienden los brotes causados por la variante Delta altamente transmisible. La variante Delta, que se está extendiendo rápidamente entre la población estadounidense no vacunada, ha provocado que las hospitalizaciones se disparen en las últimas semanas, lo que elevó el número de hospitalizaciones pediátricas según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país. Los niños representan alrededor de 2.4% de las hospitalizaciones por COVID-19 en el país. Los menores de 12 años no son elegibles para recibir la vacuna, lo que los hace más vulnerables a resultar contagiados por la nueva variante Delta. El número de pacientes recién hospitalizados con COVID-19 de 18 a 29, de 30 a 39 y de 40 a 49 años también alcanzó niveles récord esta semana, según datos de los Centros de Control de Enfermedades. El aumento en los nuevos casos ha aumentado la tensión entre los líderes estatales conservadores y los distritos locales sobre si se deberían exigir a los niños que usen cubrebocas en la escuela cuando regresan a clases presenciales este mes. Un quinto de las hospitalizaciones por COVID-19 en el estado
de Florida, donde el número de pacientes hospitalizados por la enfermedad alcanzó un récord de 16.100 el sábado, según un recuento de Reuters. Más del 90% de las camas de cuidados intensivos del estado están ocupadas, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las bajas tasas de vacunación han permitido que se acelere la propagación de la variante Delta, con algunas de las tasas más altas de contagios y los pacientes más enfermos concentrados en estados donde los residentes han dudado en recibir la inoculación. Un poco más del 50% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada, según la CDC. Estados Unidos tiene un promedio de 129,000 nuevos casos de COVID-19 diarios, una cifra que se duplicó en poco más de 2 semanas, según un recuento de Reuters. El número de pacientes hospitalizados por COVID-19 está en su máximo en los últimos 6 meses, y un promedio de 600 personas mueren cada día por la enfermedad, el doble de la tasa de mortalidad observada a fines de julio.